están? Mi nombre es Nicole González Muñoz. El día de hoy vamos a hablar sobre el mantenimiento de los patines. Para eso que vamos a necesitar nuestros patines, Barsol, una cinta que se llama WD-40, llaves que nos dan al comprar los patines, un tarrito viejo que ya no utilicemos, un destornillador de pala, un cepillo de dientes viejo que no utilicemos, trapos viejos que no utilicemos, los guantes sí son opcionales, yo sí los voy a usar, y por último un balde de agua con jabón. ¿Ok? ¿Listo? ¿Tú estás listo? Yo estoy lista. ¡Comencemos! ¿Listo, amigos? Vamos a coger nuestro primer patín y vamos a coger la llave y nos vamos a acomodar bien. ¿Ok? Vamos a meter la llave dentro del tornillo para sacar el tornillo. Vamos a meter, cuando tú ya la veas bien puesta, vamos a comenzar a girar hacia el lado izquierdo, ¿ok? Hasta que se saque el tornillo. Si tú necesitas ayuda de tus padres, lo haces, ¿ok? Y que te ayuden. Vamos a meter el tornillo en uno de los trapitos y vamos a dejar la rueda a un lado. Ojo, que el tornillo no se te pierda. Y vamos haciendo lo mismo en cada patín. Listo, ya terminamos este patín. Vamos a dejar el patín a un lado y vamos a seguir con el otro. ¿Okay? Recuerden, si se te dificulta, tú le puedes pedir ayuda a un adulto responsable. Listo, ya hemos terminado los dos patines. Dejamos los tornillos aquí bien organizados para que no se pierdan igual la rueda. ¿Sí? Listo, amigos, ahora con el destornillador de pala vamos a sacar los rodamientos que tiene una rueda, o sea, un rodamiento por acá y otro rodamiento por acá. Por favor, si se te dificulta, pedirle ayuda a un adulto. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar. Acabé de sacarlo y la metemos por aquí. Cada rueda tiene un separador. Ya sacamos una, ahora toca con el otro. Tu destornillador es grande como el mío, lo puedes coger más chiquito, ¿verdad? Listo, amigos, ya tenemos nuestros rodamientos ya sacados y los vamos a meter. Esto no me entró, esto no me quiere entrar ni con fuerza, entonces voy a usar otro tarrito, ok, aquí tengo otro tarrito, entonces los vamos a meter todos. Y listo, vamos a coger el Barsol, y lo vamos a llenar todo mejor dicho, que curan los rodamientos, ¿ok? Listo, aquí ya eché el Barsol y ya los acabé de tapar bien con el Barsol. La idea es que lo tape para que vamos a menear los rodamientos por 1 minuto y vamos a dejarlo reposar 5 minutos, ¿ok? Los estoy meneando mucho para que salga toda la arena y todo el mugre. La idea es que lo meneamos y meneamos para que salga todo el mugre, para que salga todo el mugre. Y lo vamos a dejar reposar 5
mientras eso reposa, mientras los rodamientos reposan con el vamos a limpiar nuestras ruedas. ¿Se acuerdan que al principio les pedí un balde con agua y jabón y un cepillo? Lo vamos a limpiar todas nuestras ruedas. Vamos a poner nuestras ruedas en el balde. Aquí, y ahora vamos a meter todas las ruedas, todas. Y vamos a comenzar a limpiarlas, ¿ok? Bueno, como los patines se deben de ver bonitos, también las ruedas. Ahora, después, bueno, vamos a limpiar también el chasis. Entonces, vamos a coger el chasis. Y aquí tengo otro. Y lo vamos a comenzar. Y lo vamos a comenzar a limpiar el chasis por toda parte, por todo lado, ¿ok? Lo vamos a comenzar a limpiar bien, que quede blanco. Acuérdense, si la gota, esta es la gota, toda la gota, está sucia, también la podemos limpiar, ¿ok? También la podemos limpiar. Ya terminamos de limpiar nuestros chasis. Ahora vamos a seguir, ahora sí, con las ruedas, ¿ok? Así vamos a terminar con las ruedas. Le vamos a limpiar por el centro, que es por acá, por toda la parte, para que salga bonito y esté muy, muy bien. Recuerde hacer todas las ruedas y limpiar todas las ruedas hasta que acabemos y dejarlas con un trapito como yo lo estoy diciendo. Una vez terminemos con las ruedas, de lavarlas y limpiarlas, vamos a comenzar a mover los rodamientos ya que pasaron los 5 minutos. ¿Ok, amigos? Listo, amigos, ya limpiamos nuestras ruedas. Ahora ya pasaron los 5 minutos y vamos a seguir meneando. Pero antes les quiero decir, si tus separadores, estos o tornillos están muy sucios, te recomiendo que los laves con Barsol o los laves, ¿ok? Los laves. El Barsol primero estaba limpio, estaba limpio, blanquito. Y ahora, si te lo puedes ver, está sucio, o sea, negro. ¿Eso qué significa? Que los rodamientos se están limpiando y eso es bueno. Y eso es bueno. Ya pasaron los 5 minutos y vamos a tener que menear. Ahora lo vamos a echar en una alcantarilla para botar el Barsol. Solo el Barsol que botamos, ¿ok? Yo me coloqué los guantes para que el Barsol no me seque la piel ni las manos, ¿ok? Voy a botar el Barsol sucio que está sucio en una alcantarilla, ¿ok? Voy a quitarle la tapita y lo voy a quitar por ahí. Ahí el Barsol se va a ir, pero los rodamientos no. Eso es lo bueno de tener la tapita, ¿ok? Me voy a quitar el Barsol a una alcantarilla, ¿ok? Bye, ya nos vemos. Bueno, amigos, ya terminé de echar el Barsol a la alcantarilla. Entonces voy a quitar todos los rodamientos acá. Les voy a quitar acá, les voy a poner. Vamos a hacer así para que se trate de secar, ¿ok? Listo, ahora nos vamos a quitar los guantes. Ya los lavamos, entonces vamos a coger un rodamiento y vamos a hacer esto. Si ven que algo aquí rueda, si lo ven,
Entonces eso significa que quedó bien lavado. Gracias al vaso nos quedó bien lavado los rodamientos, pero tenemos que ver si todos los rodamientos nos quedaron así como este, bien. Si no nos gira uno de estos o los tuyos, no sé, si no nos gira, tienes que volver a hacer el mismo procedimiento del vaso y así, ¿ok? Vamos a haciéndolo con los otros para ver si nos quedó. Hasta ahora todos los míos van súper bien. Ojalá que de aquí de allá me quede súper bien. Listo amigos, ya tenemos nuestros rodamientos listos y ahora lo vamos a lubricar con el aceite WD-40, ¿ok? Vamos a coger un rodamiento y le vamos a echar solo una gota. Después de echarle una gota vamos a rodarlo, así, ¿ok? Vamos a echarle una gota. Lo siento, ahí se me fue. No importa si se nos fue. Ahora después de echarle vamos a rodarlo. Le vamos a rodar y después de 5 minutos lo vamos a rodar otra vez. Listo amigos, ya terminamos de lubricar nuestros rodamientos. Ahora vamos a limpiar nuestros separadores y tornillos, ¿ok? Vamos a guardar esto. Recuerden amigos, si tus tornillos o separadores están muy sucios, échale otra vez Barsol en un jarrito y menéalos otra vez. Haz el mismo paso. ¿Ok amigos? Yo aquí ya estoy haciendo esto. Bueno amigos, vamos a comenzar a armar nuestro patín. ¿Ok? Pero primero vamos a rodar nuestros rodamientos. Lo importante, bueno, como ya pasaron 5 minutos, lo tenemos que rodar. Lo importante es que rueden. Si nosotros ya sabemos que rueden, significa que todos están bien, ¿ok? Vamos a comenzar la parte siguiente, que es de las ruedas. Bueno, la parte de las ruedas, hubo unos que las lavaron, ¿ok? Entonces nosotros la podemos secar con una toalla o trapito viejo así, o la podemos revolver como una pelota. Con todas, la podemos hacer con todas. Yo por ejemplo la voy a revolver, pero igual la vamos a hacer con todas para que se nos seque. Listo amigos, ahora sí vamos a empezar a armar nuestro patín. Lo primero que vamos a hacer es coger una rueda, bueno, ya que la limpiamos y vamos a coger un rodamiento. Ustedes pueden ver el azulito. ¿Sí? El azulito va por fuera y lo negro va por dentro. O sea, va a ir así. Y acuérdense, lo azul siempre va acá y acá. O sea, yo voy a explicarles y voy a meter, vamos a meter con fuerza aquí. Ya metimos el rodamiento, ¿verdad? Vamos ahora sí meter un separador, que nos quede bien el separador, y vamos a meter el rodamiento, otra vez el rodamiento. Ahora sí, este café va por dentro, igual los dos van. Este es el separador que va por la mitad. O sea, coloco el rodamiento, me lo coloqué y coloco el separador y entonces encima voy a colocar otra vez otro.
ojo amigos, ¿cómo saber si un rodamiento está bien o mal puesto? ¿Ok? Bien o mal puesto. ¿Cómo yo sé? Si ustedes pueden ver, esta rueda está bien plana para, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que el rodamiento está bien, que nos quedó bien. Pero si nosotros miramos este rodamiento que está salido, nosotros lo vemos ahí, nosotros lo vemos. Miren, les voy a mostrar la diferencia. Este es el malo, ¿verdad? Este es el malo. Ahora les voy a mostrar el que está bueno. Miren la diferencia, ¿sí la vieron? Ahora, ¿cómo yo trato de meter el rodamiento para que nos quede bien? Cojo una rueda, esta rueda, espero que esté bien. Cojo una rueda, tranquilo, esto no se va a dañar, y la trato de empujar hasta que quede bien puesta. Y gracias a la rueda me quedó bien puesta. Vamos a ver cómo quedó. Así vamos a hacerlo con las otras, solo si nos quedó mal el rodamiento. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a coger este me salió perfecto. Voy a coger el separador, voy a poner bien y voy a coger otro rodamiento. Aquí, por ejemplo, me quedó un poquitito salidito, pero ¿yo qué hago? Me ayudo con la rueda y hago lo mismo. Así nos va a quedar mejor. Así nos va a quedar mejor los rodamientos y todo. ¿Por qué yo tengo que ver eso en cuenta? ¿Por qué? Porque si yo lo dejo así como si nada, yo puedo ocasionar accidentes y yo me puedo caer o puede hacer caer otras personas o así. Por eso es bueno revisar. Bueno amigos, vamos a comenzar a armar nuestro patín. Por fin. Bueno, el tornillo, primero, si ustedes pueden ver, hay un lado más grande, y hay otro lado más chiquito. Por el lado más grande va a entrar el tornillo. ¿Cómo van las ruedas? Las verdes van a ir a los lados y las azules van a ir en el centro, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Cojo una rueda, la verde. Y voy a poner la rueda. Vamos a poner el tornillo. Y con la llave vamos a apretarla. Vamos a poner la llave. Y vamos a apretar bien el tornillo hasta aquí. Quede bien apretado. Ahora voy a seguir con la azul. Bueno amigos, antes de seguir colocando las ruedas, les quiero decir que no importa el lado que tú coloques las ruedas. Si tú la colocas así o así, no importa. Eso depende solo del desgaste, ¿ok? Ya les dije, entonces se los recomiendo. Voy a terminar de poner mis ruedas. Listo amigos, ya vamos a ver cómo las ruedas nos quedaron. Si ruedan, eso significa que están bien. Bueno, vamos con el patín derecho. Pues aquí está bien.
Ahora con el otro, bueno, lo vamos a hacer con la otra. Miren. Ahora lo vamos a hacer ahora sí con el otro. Pues resulta que nos acaba de quedar bien. Listo amigos, esto es todo. Terminamos, totalmente terminamos por fin. Espero que les haya gustado mi video, que les haya servido muchísima ayuda. Espero hoy aprendimos a hacer mantenimiento de nuestros patines. Muy pronto les mandaré otro video sobre esto. Bueno, los quiero mucho. Chao, deja un like, suscríbete y visítalo y compártelo. Bueno, chao, Dios te bendiga. Chao. Bien, niño.